Ok. Ya pueden anotarse. Buenos días. Ok. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Algún pendiente? No, profesor. Ninguna por el momento, profe. Bueno. Bien, profe. De las tareas no ha quedado. ¿No hay dudas? Por el momento no. Ok. Bueno, entonces continuamos. Estamos hablando de las memorias. Hablamos primero de la memoria RAM, que es la volátil, y la ROM. La ROM pues, siempre nada más significa que se debe de grabar una vez o pocas veces, dependiendo del tipo, para que sea utilizable constantemente. Ahora bien, una de las cosas que se ha modificado actualmente en la lógica de la computación es el uso de las memorias, de las memorias flash. ¿Por qué? Porque originalmente sí se pensaban para hacer un complemento del procesador para poder grabar información cuando fuese necesario, que te permitía meter configuraciones, este, actualizar tus aparatos electrónicos, etcétera. Tenía la ventaja, pues esa misma tecnología se ha replicado o se ha mantenido para hacer las lo que se tiene en las USBs. Una de las cosas que se tiene es que las memorias flash también ya se utilizan como elemento de almacenamiento primario y muy cercano al uso en los celulares. Se vuelve complementario a la memoria principal del sistema, ya que más o menos tienen la misma velocidad de respuesta. Entonces hay que mencionarlas. Entonces, pues las memorias flash, ustedes ya las conocen, creo que todos ya tienen una variedad de estas. Hay de diferentes tipos. Las clásicas de tapita, las que hasta las más delgadas que parecen unos chiclitos. ¿Y cuál es la característica de esto? Bueno, se dice que son memorias de estado sólido. ¿A qué se refiere con ese término? Que no tiene partes móviles. Entonces no tienes un motor que tengas que darle energía. Entonces no hay movimiento, no hay fricción, pues entonces no hay calentamiento y es estable. Físicamente son pequeños, sí. Muchas de las memorias flash ya son tan pequeñas que caben en una uña o bien ya pueden esconderse en cualquier cosa como en anillos, relojes, etcétera. O sea, es muy, muy pequeño. Y la confiabilidad de los datos, bueno, ese es algo bastante interesante. Sí, se define que la memoria flash es muy confiable. Entonces, puede detectar la información y es más, hasta va más lejos. Una memoria flash es capaz de almacenar tanta información que puede, que puede almacenar, por sus características, puede almacenar más de lo que originalmente tú tenías. Hay videos, hay pruebas en donde
en donde con herramientas de recuperación de archivos han logrado rescatar de una memoria flash de 64 gigas, han podido rescatar hasta casi medio tera de archivos. Entonces es un sistema que retiene mucho de la información, pero también esa es una vulnerabilidad porque puedes recuperar información que tú creíste que ya se había borrado. Entonces, pues tienen una vida de 10 años bajo condición normal. Eso es lo esperado. ¿A qué se refiere? Que se puede soportar, se habla de 10.000 ciclos de escritura, es decir, 10.000 veces que puedas grabar una sección de esa memoria. Y puede ser leída hasta 100.000 veces. Entonces, pues, se considera que ese nivel de almacenamiento, pues tú conservar la información bastante tiempo. ¿Por qué? Porque no son tanto. Los ciclos de lectura y escritura sí es algo muy importante que vamos a ver luego en los almacenamientos, como los discos duros, mecánicos, los de estado sólido, etcétera. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que puedas grabar y leer son importantes para recuperar una información. ¿Okay? Entonces dice que se puede almacenar miles de archivos. Entonces, pues tenemos también permite la reasignación automática de sectores defectuosos, es decir, todas las memorias flash tienen un pequeño, no son exactamente del tamaño que indica, es ligeramente más grande. Entonces, ese tamaño adicional permite que cuando empiece a fallar una lectura, es decir, no se pueda leer cierto sector, no puedas cierta posición de memoria, etcétera, y se marque como dañada, fácilmente puede ser utilizado otra. Y así y así te permiten seguirlo utilizando sin que digas, ya falló, etcétera, durante más tiempo. Temperatura, bueno, de 0 a 60 grados y del 5 al 95% de humedad. Y son, pueden almacenar de capacidades en un dispositivo pequeño. Bueno, típicamente hablamos de 32 GB, pero ya hay más. Ya hay ya hay ya hay unas USBs que pueden aguantar hasta unas flash USB que pueden aguantar hasta 1 o 2 terabytes. Encontré esta página, déjenme mostrárselas. ¿Cómo? Este es de FlashBuy. Una USB de 2 GB. Vean, técnicamente se puede almacenar 952 fotos, de las cuales de imágenes de 2 megabytes, que son bastante aceptables. El tamaño promedio de un MP3 es de 4 megas.
tamaño de medio de una película son 500 megas. Entonces, de 2 gigas puede ser 952 fotos, 476 MP3 o 3.181 películas. Entonces, vean cómo que tiene bastante capacidad de almacenamiento. Ahorita, pues, lo típico es que ustedes tengan de 64 gigas. Entonces, vean la cantidad de almacenamiento: 27.750 fotos, 14.857 MP del tamaño, 119.000 películas. De tamaño en medio de una película de 500 megas. Una de 128. 60.000 imágenes, 30.000 MP3 o 240 películas. Entonces la capacidad pues ya es cada vez es más grande. Esto fue lo que mató al floppy que se utilizaba. ¿Por qué? Porque se podía almacenar información muy fácilmente. Entonces había mucha flexibilidad con pues definitivamente para el mega que podía almacenar un disco mecánico, esto fue insuperable. Entonces, pues hay esta cantidad de información que podemos almacenar. Entonces, les da alto desempeño, transferencias de velocidades de 20 megabits por segundo. Depende, obviamente, del tipo de conexión. En este caso, las USBs flash están basadas en el estándar de transferencia de USB. Entonces, con las velocidades de transferencia, pues aquí las tenemos, que son 12 megabits por segundo, 480 megabits, y la USB 3.0, 5 gigabits por segundo. Entonces, lo que entre más reciente sea el estándar, más veloz va a ser la transferencia de los archivos. Se habla de que es consumo de bajo de energía. Sí, porque como no tienes un aparato mecánico que esté gastando energía, que esté gastando luz para operar, es más eficiente. Aquí nada más se necesita la energía mínima para hacerlo. De hecho, hay una tesis cuando empezaron a salir las memorias en donde se demostraba que una computadora, por el hecho de ya no usar una lectora de floppies, una lectora de DVD, sino solamente memorias USB, el rendimiento se disparaba hasta en un 40%. Es decir, una pila normalmente duraría casi el doble, casi de 2 horas, duraría aproximadamente 3 a 4 horas, gracias al uso de las USB. Y actualmente es lo que se tiene. Todo el mundo utiliza el almacenamiento de USB con la flexibilidad. Les digo, ya no existen los floppies para uso. Los discos de CD, de DVD, ya prácticamente también están muy poco utilizados.
más que para ciertas aplicaciones como música, películas, etcétera, pero en general, ya para uso y movimiento, pues ya no se utiliza. Es más, si ustedes han visto, hay luego lugares en donde les venden toda la colección de música vida y por haber de todos los géneros que quieran en USBs. Antes se compraban cajas y cajas de cassettes de canciones de algún artista, porque sí se vendían antes los cassettes, luego se hizo con los CDs, luego con los DVDs, y ahorita son con las USBs. Y en una USB, les digo, del tamaño de una uña, puedes almacenar grandes cantidades de información. Las memorias, dependiendo del tipo de tecnología que utilicen, tienen más o menos respuesta. ¿A qué me refiero? Hay memorias flash basadas en NOR, en circuitos NOR. Circuitos NOR, ya les había mencionado antes que cuando se crearon los circuitos, tú puedes hacer toda la configuración de memoria de un proceso utilizando ya sea NAND o NOR. Era lo que decía la ley de Morgan de lógica booleana. Te permite hacer operaciones comparativas usando OR o utilizando is. ¿Y eso qué? Cada una tiene una diferencia de velocidad, tiene una diferencia de estabilidad y de respuesta. Entonces, las memorias flash, ¿no? Te dice, se utiliza para el sistema operativo para almacenamiento de disco. ¿Por qué? Porque son memorias que no les vas a meter mucho movimiento. Tienen poco soporte a estar reescribiéndose. Nada más tienen unos unos 5000 ciclos de grabación. Entonces, eso hace pequeño, pero son más baratas, muchísimo más baratas que una USB, que un circuito flash NAND. Y son un poco más lentas. Entonces, cuando tú arrancas una máquina, pues no necesitas tanta velocidad. Con la velocidad que te dé suficiente para iniciar los procesos post y arrancar, también puede utilizarla. En cambio, con las flash NAND son más veloces, son más, pueden jalar más información y moverlo, son más veloces, pero son más caras, excepcionalmente más caras. Y entonces, pues, puede ser del costo de almacenamiento, acceso aleatorio, secuencial, forma de escritura, las velocidades de transferencia. Vean, la velocidad de lectura es de 50 a 100 nanosegundos. En cambio, aquí con la NAND es muchísimo más veloz, es una velocidad de 10 nanosegundos. De 50, mientras que lo más rápido que puede alcanzar son 50 nanos. Aquí es lo más lento para él. La velocidad de escritura es más rápido para escribir, ¿cierto? Que el de NAND. Por eso ustedes, por ejemplo, cuando copian muchos archivos, se alenta. ¿Por qué? Porque se encola. Ustedes cuando lo copian a un disco duro normal, si han visto su memoria, su información va fluyendo muy constantemente. En cambio, cuando jalan muchos archivos y los meten en una USB, se van a ver que no ocurre inmediatamente, que no se llena, sino que va siendo lento, 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 y de repente como que parece que se detiene. ¿Por qué? Porque lo hace en bloque. Entonces está moviendo bloques, entonces hasta que acaba con ese bloque continúa. Por eso da la sensación de que es más lento. Entonces también puede ser que se ahogue. ¿Por qué? Porque intenta hacer varias operaciones a la vez. Mi sugerencia es que cuando vayan a copiar
archivos, procuren copiarlos en bloques pequeños. ¿Para qué? Para que no se sature tanto el caché del USB y rápidamente se pueda guardar. De hecho, la USB se guarda, no crean que inmediatamente termina, sino que lee los datos, se llenan las cachés y empieza a grabar hasta que termina. El de borrados, pues la confiabilidad. Y pues bueno, aquí se tiene. Este es un cuadro de almacenamiento de todo lo que ustedes pueden almacenar. Vean, las fotos de 8 megabits, 12 megabits, 24 megabits. Vean, desde los 4 gigas de 500 hasta los 2 terabytes, que ya estaríamos hablando de 256,000. La cantidad de películas, el formato MKB, que es el formato típico que se utiliza para mucho en el internet. Vean la transferencia. ¿Cuántos pueden almacenar? Hasta 166. Prácticamente toda la mitad prácticamente todas las series de una, de una, de una serie de televisión o la mitad. Entonces, ven, para juegos de computadora, etcétera. Pero obviamente esto tiene una correlación. Yo puedo utilizar tantos terabytes como pueda de almacenamiento, sí. Hoy eso significa que mi computadora va a poder yo puedo conectar una USB de 2 terabytes. Depende. Depende realmente de cuánta capacidad tenga. ¿A qué me refiero? A que el sistema de archivos, y dependiendo de cada versión de Windows, no soporta toda la información que ustedes supondrían poderlo asignar, sino que dependiendo del sistema de archivos que ustedes utilicen, va a ser más rápido o más lenta la operación de este. A ver, denme un momento. Dos. Mientras dudas, No, profesor, No, profe. ninguna. Bien, profe, aquí andamos al 100. ¿el qué, perdón? Que aquí andamos al 100, profe, todo bien. ¿Ya estamos a 100? ¿A 100 qué, perdón? Es que se oye un poco cortado. Que estamos al 100, profe, todo bien, estamos dando el 100. Ah, ok. A ver, déjenme mostrarles esta página.
A ver. Normalmente, ¿con qué se trabaja? Aquí les están mostrando estos son los tipos de sistemas de archivos que puede venir en una USB. El FAT32 es una mejora del estándar que viene desde la época del MS2, que te permitía el FAT16 originalmente, o el FAT, almacenar una tabla de archivos con, entre otras características, te permitía 8 caracteres .3 el sistema. También te permitía hasta 4 gigas de disco. No era mucho. Ya después se mejoró a FAT16 y luego su última mejora fue a FAT32, el cual es más o menos estable con en 1 terabyte. Luego, aproximadamente cuando salió Windows NT y Windows XP en las especies se empezó a trabajar con NTFS. El NTFS es otro sistema de cómo almacenar archivos y te permite tener entonces discos duros de hasta 4 terabytes o 5 terabytes. El exFAT es una mejora que se hizo de software libre utilizando la tecnología de FAT para poder trabajar con la misma lógica del FAT32, pero con más capacidad. ¿Por qué? Porque FAT32 y exFAT no tienen derechos, es software libre. En cambio, NTFS es dependiente de Microsoft. Y entonces, vean, les permite un máximo de 8 terabytes. Entonces van a decir, bueno, pues no es problema. Sí es un problema ya cuando crece tu información, cuando crece tus sistemas de archivos o la información que manejan. Vean, dice que el tamaño máximo de un archivo es de solo 4 gigabytes. Es decir, si tú pones un archivo más grande, por ejemplo, de 5, de 6 gigabytes, ya no lo acepta. Simplemente ya no puede. Oye, pero hay algo tan grande como 1 gigabyte, sí, una imagen, por ejemplo, de un DVD o de un Blu-ray. Tú puedes echarlo todo en una imagen, en un archivo. Pero si ese archivo no puede pasar de 4 gigas, pues ya no puedes meterlo. Acuérdense que el Blu-ray son 8 gigas, como mínimo, hasta 16. El número máximo de volúmenes de 8 terabytes, es decir, que tú puedes tener un almacenamiento más, más grande, vamos, pero también va a tener un sistema de lentos. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A qué me refiero? Que la transferencia de archivos va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque tiene que leer. Va a estar basado en lo que se llama una tabla de archivos, es decir, una lista, un índice. Entonces, cada vez que tú mueves un archivo, lo guardas, etcétera, se va guardando en ese índice único. Entonces, tiene un solo índice para él. Entonces, entre más grande sea la cantidad de archivos, más lento es el guardar o recuperar información en esa tabla. Entonces, y va creciendo bastante. Entonces, eso provee muchos problemas para la lectura y hace que se haga un cuello de botella. Pero el FAT32 es muy utilizado. Por ejemplo, si ustedes tienen pantallas de las que les dieron de cuando fue lo de Calderón, lo de la actualización, por ejemplo, esas que dieron en México, etcétera, no te aceptan USBs de otro tipo que sean en FAT32.
por ejemplo, si ustedes tienen una unidad flash para si van a trabajar, por ejemplo, con PlayStation 4, quieren subir y bajar archivos, tienen que utilizar FAT. El otro sistema es el que NTFS de New Technology. Son la cantidad de archivos pues se maneja, es más efectiva, etcétera, pero pues tiene el pequeñísimo problema de que este formato no soporta compatibilidad con Windows si no es a partir del Windows XP. El Mac OS, bueno, el 10 puede leer, pero no puede hacerlo. La mayoría de las distribuciones tienen que sobreescribir, pero bueno, tienes que instalar los drivers, no lo hacen de manera nativa. Es decir, si tú instalas un Linux e inmediatamente le quieres conectar una USB con formateada en NTFS, simple y llanamente, no lo va a poder hacer. No lo va a poder levantar, entonces sí puedes hacerlo. Hay un paquete que se llama NT2 NFS que te permite montar y leer esos archivos. PlayStation pues, no lo soporta, por eso algunas ha pasado y así una vez decían que no entendían por qué le funcionaba una USB. Unos chicos estaban cargando sobre sus juegos quería cargar archivos de PlayStation en el PlayStation, pero no le permitía cargar los archivos, o sea, quería ver sus MP3, ver videos, etcétera, pero no entraba. Me decía, es que no sirve, es que no funciona. No, sí funciona. Yo tenía una USB formateada con FAT32 con unos videos, se lo puse en el PlayStation y funciona y se quedó. Oye, pero ¿cómo se conecta? Porque necesita está erróneamente formateada como NTFS, por eso no lo reconoce. Algunas pantallas de los Smart TV actuales soportan NTFS, no todos, porque todavía está licenciada la tecnología, o sea, el cómo funciona ese sistema de archivos es propietario de Microsoft. Entonces les ha dado un pequeño problema. Y pues se ha utilizado exFAT, que es la mejora del uso del FAT32. De la compatibilidad, bueno, tienes que poner las actualizaciones, todas las versiones de Mac utilizan eso. Linux soporta exFAT, pero pues debes de habilitarlo, clásico con Linux. PS4 lo soporta y Xbox soporta. Entonces tú puedes formatear y es lo que te van a vender en cualquiera de estos tres formatos. El mejor, pues obviamente, si tú vas a utilizar algo libre que vas a utilizar con Linux, con Mac, o que quieras utilizarlo en diferentes dispositivos que no se utilice, es más universal trabajar con FAT32 o con exFAT. NTFS está restringido, les digo, por licencia, derechos de autor de licencia. ¿Dudas? Ahora bien, si ustedes me preguntan, oye, yo me voy a comprar una USB de 1 TB o mayor, ¿qué me conviene? Pues te convendría trabajar con exFAT o con NTFS para poder, para que soporte tus archivos. Les digo, una de las cosas que también ocurría, por ejemplo, con el FAT16, que es todavía anterior al FAT32, era que cuando tú metías archivos muy grandes, podías tú tener una unidad de 40 gigas.
Pero si estaba formateado con FAT16 y empezás a meter los archivos, ya la cantidad se iba perdiendo. ¿Por qué? Porque el tamaño de lo que tomaba para almacenar iba creciendo mucho. Entonces, entre más archivos metías, menos cabían. Por eso se ha ido haciendo este ajuste. Y este es el problema. No todos los equipos lo soportan. Y hay veces que tienes que estar actualizado. Si no está correctamente actualizado, puedes tener la USB más grande, pero no va a funcionar correctamente. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Entonces siempre tengan en cuenta eso. No todo, cuando esto de los formatos que les digo, de los sistemas de archivos, ok, es algo lógico, pero afecta cómo puedes tú leer tu hardware físico. Sí, puede ser que lo soporte, puede ser que lo pueda leer, pero si no está en el formato correcto, tu hardware no va a funcionar, no lo va a leer y no lo vas a poder utilizar. Luego, es importante que sepan de las USBs. ¿Por qué? Porque en el sistema de USB, a diferencia de otros buses que luego vamos a ver, este es bastante simple. Se fijan, solo utiliza 4 cables: negro, verde, blanco y rojo. Y esto es aplicable para la USB 1 y 2. Entonces con eso pueden recuperar, es posible recuperar archivos. Hay en la tarea que les voy a dejar hay varios videos de cómo puede romperse una USB y puede ser recuperada por medio de soldadura, soldando las patitas correspondientes. En el caso de los USB 3 es un poquito más complejo porque ellos utilizan más cables, más pines, más entonces tienen si se fijan son 8 pines. ¿Por qué? Porque duplican la cantidad de hilos para transmitir datos, mientras que en las de USB 2, si se fijan, solo tienen 2 de datos, 2 cables que mandan datos. Aquí si se fijan, estos que dicen SSRX, TX, aquí son 4 datos, 4 de datos. Entonces, permite los datos. Ustedes en dado caso pueden, es posible recuperar una USB soldando nada más los cables de una USB 2, sí, pero van a tener problemas. Entonces lo más deseable es que se pudieran recuperar. ¿Por qué? Porque la gente tiende a ser muy, muy mal hecha de las cosas. Me explico. Una de las cosas es que cuando tú montas una USB, tiene que ser recto. Entonces, una práctica típica es que la gente agarra, está con la computadora, ya copian los datos, ni siquiera dejan que termine y ya le están sacando. Entonces, está energizado. Es decir, lo que hace el USB es que no energiza todo constantemente, sino es on demand, es decir, mientras tú estás utilizándolo, le proporciona energía y es muy pequeña. Entonces, cuando ustedes sacan una USB sin desmontarla, corren el riesgo
de que la caché que está almacenando y que está guardando la información todavía no haya terminado y y, y se pierda información. Otra cosa que puede pasar es que los pines se puede producir cortocircuito. ¿Por qué? Porque son muy pequeños. Entonces tienes pines conectados. Al momento de sacarlo, lo que hacemos es moverlo hacia los lados. Entonces ese movimiento lateral puede hacer que los pines toquen y se produzcan cortocircuitos. Más en los USBs que no tienen carcasa protectora. Hay los que parecen, les digo, chiclitos que ustedes pueden meter. También el movimiento lateral. Hay mucha gente que agarra y cuando lo saca, lo levanta hacia arriba o hacia abajo. ¿Y eso qué pasa? Va forzando los soportes y termina por romperlos. Que es lo que más típicamente, que este soporte metálico, este soporte metálico se desolde de la USB y deje de funcionar. Entonces, sí es un problema el estar sacando eso. Hay unos, y luego también algunos son de figurita. Es decir, hay USBs que se ven muy monones con la figurita de algún muñequito o algo así. Y a la hora de meterlo, pues no cabe porque está muy apretado y tienes muchas cosas USB. O tienes un de los USBs muy delgaditos que parecen SDs, que parecen chicles y son muy sensibles. Es más, si tú agarras una USB y le empiezas a hacer con tus dedos, la gasita de tus dedos va a provocar que que no haga contacto correctamente y va a provocar interferencias y daños. Y dos, tu electricidad estática puede afectar el almacenamiento y dañar la USB. Cuando tengan de ese tipo de chicles, mi sugerencia es consíganse una extensión de USB, conectan de un lado su dispositivo y del otro y ya el otro lo conectan a la computadora. La ventaja que van a tener es que cuando necesiten retirarlo o volverlo a conectar, no van a tener tantos problemas, caben mejor dentro de los espacios reducidos de las USB, de entrada de las USBs, y tienes la ventaja de que puedes tú recuperar, de que si llega a dañar porque lo jalaste chueco, lo moviste, etcétera, bueno, te llevas el cable, pero no te llevas la USB con tus datos. También es otra recomendación que se debe que hay que mencionarles es siempre tengan backups, es decir, respaldos de su información. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, es que la información que tengo, normalmente tienden a acumularla en un solo lado. Entonces, eso se vuelve muy vulnerable. ¿Por qué? Porque una falla, una descompostura, se les pierde, etcétera, se lleva la información. Entonces, siempre deben de tener copias. Muchas veces ahí en el centro de cómputo, bueno, en el de GT, ahí en el centro de cómputo de la escuela, varias veces pasó de que llegaban los chicos las chicas y eso por ejemplo, primero fueron con los floppies, pero luego pasaba con los USBs. ¿Qué ocurría? Se los echaban en el bolsillo trasero. Entonces iban a las clases y todo, pues obviamente se iban doblando los discos y ya no eran leíbles muchas veces o se dañaban. Y pues obviamente pues era la chilladera, ¿no? Es que ahí tengo todas las tareas que voy a entregar al día siguiente, el trabajo que estuve investigando durante una semana, 15 días, 2 meses, 3 meses, ¿cómo es posible? También o que la, o que o que estuvieran, ¿cómo es posible
que se haya dañado. Ahí tenía los archivos de la tesis. Bueno, es un casos tristes, pero también es mala la costumbre. Una de las cosas que se tiene con las USBs es que se ponen junto a por ejemplo, en los bolsillos con los celulares. Lo que no les dicen es que de los celulares, las bocinas, son también magnetos, generan magnetismo. La ropa, obviamente, si utilizan ropa que tenga fibras, etcétera, que genera mucha electricidad estática, también eso puede dañar la USB. Las llaves pueden hacer cortocircuito o bien rayar literalmente una USB haciéndola ilegible. Entonces se debe de tener mucho cuidado con esas, cuando ustedes están haciendo algo así. Pues son por experiencia y por lo que por lo que he visto, siempre deben de tener copia de todo, ya sea copia en una computadora, en un disco duro, en una USB, y obviamente ir actualizando esas copias. ¿En relación a qué? A lo costoso que resulte recuperarlo. Entonces, por ejemplo, les pasan, ¿qué puede ser? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, te pasan una tarea. Ah, ya tengo las respuestas y ya lo entrego mañana. Se te pierde el peor escenario y solo tienes una copia. ¿Qué debes de hacer? Volver a recuperar esa copia, volver a solicitarla y entonces a volverla a conseguir, volverle a decir al monita que te cae mal, pero pues es el que sabe de las tareas, tienes que invitarle la torta de tamal, el refresco para volvérselo. Es gasto. Si ustedes lo piensan, son gastos. Es Esa es la cantidad de la información. Otra cosa, por ejemplo, que es típica, que les pasan programas. Entonces no tienen copia del programa. Entonces, y es eso, pasa y, oye, se me descompuso la computadora, la tuve que formatear, le echaron virus, o mi hermanito, primito, pariente, etcétera, se le tuvo la inteligente idea de borrar los programas porque quiso, porque se pudo, porque necesitaba espacio, etcétera, y necesito el programa y no lo tengo, porque no tengo copia. A veces llega a pasar. Es más, hagan el ejercicio. Si ustedes tienen PCs o celulares, etcétera, revisen cuántos programas tienen y dónde los obtuvieron y cómo los consiguieron. Entonces, imagínense cuál es el peor escenario, que pierdan algo, toco madera. Pero ¿cuál es el peor escenario? Que falla y que tuvieran que reiniciar y reinstalar todo, etcétera. Tendrían los datos y los programas para leer esos datos. Si la respuesta es no, entonces necesitan tener respaldos de archivos. Profesor, Mande. ¿usted considera que es mejor guardar en una USB o en una micro SD? Este, la, la USB, si te fijas ya, o sea, básicamente la USB y la micro SD son tecnologías similares, porque son memorias NAND. Nada más que la micro SD pues es muy delgada, si ven es desde un chicharito. Y la SD este, es un poquito más grande. Ahora, dicho esto, depende de lo que utilices. Por ejemplo, si tú vas a almacenar en una SD, necesitas tener no puedes conectarlo directamente a la computadora, necesitas tener
un aparato que lea tarjetas. Entonces ahí es donde insertas tu SD y puedes leerlo. Entonces necesitas una lectora de tarjetas. En cambio, con el USB sí lo puedes conectar. Con el flash USB puedes conectarlo directamente con la con la con la computadora. Déjenme poner uno más en un segundito. A ver, necesitamos. Mira, un USB nada más necesitas un flash USB directamente el conector de USB. En cambio, si tú tienes tu SD o tu tarjeta, vas a necesitar alguno de estos lectores. Dependiendo de la cantidad de tarjetas que lea, vean, es la cantidad de datos que ustedes pueden, pueden comprarlo, pero vean, es el costo. Está por ejemplo, soporta USB 3, pero vean todas las tarjetas y cuánto cuesta. 100, 700, 400. Entonces, si tú vas a utilizar en una computadora, vas a ir a algún lado, pues vas a tener que tener ese aparato sí o sí para poder conectarlo a tu computadora o a la computadora que vayas a utilizar. En cambio, la USB, pues directamente lo puedes comprar. Y vean, varían de precio en precio, pero no, pues si se fijan, lo más económico que están en 200 pesos. O sea, entonces esto no les hagan caso. Estos son circuitos que soldan para celulares. Yo lo que me refiero son estos que vienen con carcasa. Entonces la respuesta es sí, sí puedes utilizar USB o puedes utilizar la SD directamente, pero para poder utilizar la SD adicionalmente tienes que tener una lectora. ¿Ok? ¿Quedó clara la duda? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, hay que hablarles de algo, de un concepto muy interesante. Con las USBs, que es el hardware que hay que tener mucho cuidado. Se llama el Robert Ducky.
por ejemplo, ve, aquí se los están vendiendo. ¿Qué es lo que hace? Parece USB. Se ve como una USB. ¿Cuál es la característica que tiene? Esta tiene una entrada para una SD. Acá hay una USB que puedes insertar una SD, sí. Pero ¿qué es lo que guardas en esa SD? Guardas scripts, guardas ataques, etcétera, contra las computadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se puede programar para que cuando tú metas tu USB en esa computadora, arranque scripts para intentar obtener el control de tu computadora, ya sea metiendo malware, lanzando virus, ejecutando algún proceso de usuario para que corra algún programa que esté monitoreando qué es lo que haces, que son los keyloggers, los monitores de actividad y esté avisando. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda un Robert Hockey? Pues es más, ahí van a ver que sí se puede hacer caseramente. Tú, tú crees que estás con algo seguro y en realidad te pueden hacerlo. Vean, cuesta $49, el de lujo. Incluyendo kit, pues son $200. Ahora bien, en México, ¿dónde lo puedes conseguir? Es más directamente, es aquí en esta paginita. El, el, el Pirate Bay. Entonces ahí puedes localizarlo y y entre otras cosas y comprarlo. Una de las ventajas que tienen estos aparatitos de los Robert Hockey, les digo, ustedes lo pueden comprar utilizando PayPal y en algunos casos se los pide que se los paguen con entonces vean, y les digo, parece una USB normal. Y ven, aquí ustedes pueden meter su SD con todos los hacks, con todo el malware que puedan hacer para ejecutarla. Ven. Este es un texto, ven, lo que hace. Es en Windows R. ¿Qué hace Windows R? Si ustedes aprietan en una de Windows y le aprietan Windows R, te va a abrir el Command Com. O sea, es decir, la ventana de línea de comandos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Abre el Notepad y escribe la cadena estoy en tu PC. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le dan Windows R, automáticamente va a decir ejecutar y va a aparecerlo. Entonces, esto, por ejemplo, si y lo ponen en un archivo .bat y lo ejecutan, van a ver que sí lo hace. Es lo más triste del asunto, que sí lo hace. Y el script más sencillo. Entonces hay muchos scripts con los cuales puedes pelearle. Obvio, ¿no? Los de Mr. Robot que te dicen que puedes cachar la información o tener información de esto. Pues la verdad es que sí sirve. Entonces es peligroso, sí, porque puede llegar alguien y decir, oye, ¿sabes qué? Necesito imprimir un archivo. Préstame tu laptop o tu computadora.
lo conectan y no funciona. Algo ha de tener mi USB. Lo dejan unos 3, 4, 5 minutos en lo que se ejecutan todos los ataques y obtienen el control de la información. A veces puede ser que te encuentres una USB tirada y digas, está muy chido, ya tengo una USB, etcétera, está muy buena en condiciones, etcétera. Pero puede tener ataques. Así se ha tenido, entonces se debe de tomar con extrema precaución. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Pues primero checarlo con un sistema que no permita tan fácilmente los ataques. Por ejemplo, montarlo en una computadora que tenga Linux y entonces paralelo. ¿Por qué? Porque a diferencia de las de Windows, generalmente no ejecutan. En cambio, con con las USB con Windows, hasta hace poco, hasta la versión 8 del sistema operativo, tú podías meter la USB y ejecutaba. Entonces, automáticamente lo que tuviera. Y entonces podían hacer mucho daño. Ahora en las nuevas versiones, en la 9 y en la 10, ya te pide que des permiso si va a ejecutar algo, o te avisa, oye, voy a ejecutarlo. Entonces, que sería bueno que tengas, si vas a utilizar USBs de desconocidos y eso, que tengas un antivirus actualizado y operativo funcionando, un anti-spyware y un anti-malware activos antes de meter una USB desconocida para poder obtener, para evitar que te vayan a meter gol. ¿Dudas? No, profesor, ninguna. Y esto es hardware. Ya les digo, está vendible, ustedes pueden comprarlo. Vienen en las tareas vienen un par de que les para este módulo les pongo un par de videitos de cómo se hace la 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 el manejo de las USBs. Ahora bien, ese es con lo del double Rocky. ¿Por qué dicen un pendrive? Es el término también que se le pone a los USBs. Vean. Entonces, les digo, pueden hacer sus archivos de Robert Hawkins, y el pendrive es el alias de una del flash USB. Ahora, ¿es lo único? No. Hay otra cosa que tienen que protegerse, sí. Déjenme localizarlo. Oh, es que se me está dando lata. Es y acepto esto. Este es otro que tiene el USB Killer. ¿Qué es lo que hace? Vean, por 13 euros, o sea, aproximadamente 50 euros, o sea, unos $60, pueden comprar una USB de ese tipo o hacerla. Ahí en la van a ver un video de cómo hacerla utilizando una de esas raquetas mata
matamoscos. ¿En qué consiste eso? Es una USB en la cual va tomando la energía de la carga de USB, que son 5 voltios. Eso más o menos equivale como unos 50 watts. Lo va acumulando y lo envía en descargas. ¿Y eso qué? Tan fácil como que empieza entonces a acumular, tiene un acumulador, junta y manda esas descargas, entonces envía descargas de volts en una entrada y las puede quemar. De hecho, van a ver que les puse un video, tal vez para que vean cómo los queman. Entonces, muestran cómo pueden quemar un Xbox. Meten un Overclock y lo ejecuta y se lo echa. Cosa que no pasa con un PS4, porque tiene protección contra eso. Una USB, hay computadoras que tú lo pones, empieza a tronar, pasa la carga por toda la placa madre y la quema, la tarjeta madre y la quema y ya te quedas sin computadora, así de fácil. ¿En cuánto tiempo? En menos de 10 segundos. Y eso sí. Entonces, es lo que así vean. Parece una USB normal. Es más, hasta parece una USB con una entrada adicional de USB para que conectes otra cosa. Pero sí quema los aparatos. Eso también se ha puesto muy de moda. Y pues ahí aplica esa de tontos con iniciativa, que no falta el que ya lo vio, lo prepara, etcétera, y quiere probarlo con los amigos, y lo primero que ve es si va y le quema la computadora a alguien. ¿Dudas hasta aquí? Profe, No, profe. Oigo. ¿usted entonces recomendaría hacer ya toda la transición a la parte de la nube? No. Porque la nube, ¿sabes quién puede tenerlo? No. ¿Sabes en dónde se almacena? No. ¿Sabes si toman copia? No. Entonces, no hay garantía que esa información quede a salvo. Entonces, ¿recomendaría mejor comprarse un NAS? Hay un NAS así de sofisticado. Es que, mira, digo, bueno, mi papá tiene un buffet de abogados y pues está viendo toda la parte de la digitalización de su negocio. Él normalmente tiene varios discos duros donde guarda pues toda la parte de expedientes, información y cosas por el estilo. Pero pues me preguntaba que qué tan viable veía la parte de digitalizar ya todo lo que tenía en la nube, en los servicios de la nube que ofrece pues El OneDrive, problema de Google los Drive. servicios de la nube, uno, es una renta. O sea, tú contratas un servicio que te almacena los archivos. Entonces, esa información, en primera, tiene que viajar a la nube. Ya es decir, la subes y lo bajas. Ya es un riesgo en que puedan estar escuchando la información y obtenerla. Dos, con los últimos problemas que ha habido por ejemplo, con algunas nubes que ha pasado con Amazon, con Apple, que la información que aparentemente estaba protegida no lo era tanto. Información que tú ya habías eliminado y que seguía viva en los servidores. Entonces, eso pues te da mucho en qué pensar, ¿no lo crees?
Entonces no puede ser. En el caso de tu papá que maneja información legal, la cual debe ser confidencial hasta que el juicio, los juicios se liberan, yo no sugeriría utilizar la nube. Yo lo que sugería que compraran un sistema sí, un NAS, un Network Cache, en el cual metías en discos duros de terabytes en RAID 1, al menos, en RAID 1 o RAID 3, dependiendo del número de discos, la información. ¿Para qué? Para que en caso de RAID te permite tener una redundancia y puedas recuperar la información en el escenario de que haya algún daño en el físico de alguno de los discos. NAS, RAID. Okay. Son de estos, B. Obviamente, de los discos, pero eso se pueden comprar discos los discos por separado. Ahora va a depender de la cantidad de discos que quieras meter, que puedes eso y utilizarlo. Pero la ventaja, tiene ventajas y desventajas. Te repito, la información que se almacena en el caso específico de información de legal, se considera sensible. Entonces, el enviarlo a algún lado, pues puede ser que alguien lo pueda bajar, alguien se pueda conectar, puedan meterse y bajar tus archivos. ¿Por qué? Porque todo eso de envíos, etcétera, están casados con cuentas. Y normalmente lo que hacemos muy holgazanmente es casarlo con la cuenta de ¿qué? De Google o de Facebook. Y esas cuentas, en principio, son muy inseguras. Si no, pregúntenle a todos los que les han hackeado las cuentas de Facebook. Ahora, la garantía no hay la información. Ahí está, le repito, ¿qué pasó con Apple? Era muy famosa, no, que es muy seguro, etcétera. Y les bajaron la información y ahí está lo de esta chica que hizo la de los Juegos del Hambre. Está Jennifer Lawrence. Todo el problema de eso, léanlo y van a ver que fue utilizando ingeniería social, se metieron, obtenieron su información, descargaron fotos y de ahí con ingeniería social fueron descargando de miles de personas. ¿Por qué? Porque yo me considero amigo de Jennifer Connelly, de Jennifer Lawrence, ¿no? Según. Y mandan un correo y mucha gente lo enviaba. Y ha habido casos que sí que envían. Entonces, toda esa información asociada, hacía que se bajan, y véanlo, ahí dicen que se bajan, 2 petas de imágenes que empezaron a sacar, ahí en 4chan, en 8chan, que hasta empezaron a sacar información de pedófilos. O sea, eso, por ejemplo, para algo legal, pues sería desastroso, ¿no? Que se pudiera filtrar la información. Entonces depende también lo más crítico. Si tú vas a tener información que no cause un daño, o información legal que no sea peligrosa, si se pudiera sacarlo, sí te convendría tener algo en la nube. Pero para la información sensible, que debe de mantenerse una secrecía, porque hay la ley de acceso a la información, que tú tienes que mantener tantos años tienes que mantener 5 años tu información de Hacienda, tienes que tener entre 3 a 10 años información que consideres de seguridad. Mantener la información de tus clientes protegida por unos años, si te convendría alguna de estas chunches.
Profe, ¿qué era eso que decía de ingeniería social? ¿Perdón? ¿Qué era eso que decía de ingeniería social? Ah, ingeniería social es la forma más simple de, es una de las formas más simples y más fáciles de hackear. ¿Por qué? De hecho, hay un libro al respecto que deberían de leerlo. Se llama El arte de la imitación Kevin, de Kevin Mitnick. ¿Y quién diablos es Kevin Mitnick? Fue uno de los primeros hackers que se metió a sistemas muy complejos, etcétera, y ha obtenido y se hizo famoso. Ahorita es más, hasta lo metieron al bote, le prohibieron utilizar computadores, etcétera, y vende ahora seguridad. Entonces, eso, eso tiene que pesar en algún lado, ¿no lo creen? Entonces, vean, la información, todo eso de cómo entran, cómo entran en la información y cómo eso de los ataques. Ahora, dicho esto, ¿qué diablos es la ingeniería social? Es obtener la información por medio de convencimiento. Por ejemplo, es el más clásico que hay en la escuela que oye, tengo que hacer una tarea, préstame tu cuenta de de ahí del centro de cómputo. Ah, dame tu login y password. No, pues órale, es fulanito 1 2 3 4, ¿no? Ah, oye, pero no se le vayas a pasar a nadie. Ah, no, sí, sí, no hay problema. Y resulta que luego se vuelven las cuentas genéricas. ¿Por qué? Porque ese amigo se lo pasa a otro amigo, se lo pasa a otro amigo, otro amigo, otro amigo, y han detectable. Cuando estaban en el sitio, por ejemplo, una vez estábamos viendo los registros y había unas entradas desde Canadá a las 3 de la mañana, ahí en la red Silicon. Entonces, oye, 3 de la mañana, ¿quién hijos de la maceta se conecta? Pues todo el mundo lo hace físicamente. Ahí. Entonces empezamos a revisar y nos fuimos contra la chica que tenía la cuenta. Oye, ¿sabes qué? Te vamos a cancelar la cuenta porque tienes un problema de seguridad y están hackeándote. Ya, no, que no es cierto, que no. A ver, aquí están los registros, aquí están las entradas. No, por estas pruebas te lo vamos a meter. Ah, no, ya después salió que le prestaba la cuenta a su novio y su novio se conectaba en la madrugada. Entonces es obtener la información. Otra variación de la ingeniería social es el phishing. No sé si oyeron ahorita que salió un señor, un abuelito de no sé cuántos años que le vaciaron su cuenta, por medio de una llamada de banco, ¿verdad? Y eso. Son informaciones esa es ingeniería social, porque te hablan, oye, necesito el soporte de tal, pero sí, pues necesito que me digas tu número de cuenta. ¿Cuál es tu nombre? Ah, ¿cómo está? Don fulano o doña sutana, que quién sabe qué. ¿Me puede dar el numerito que le genera tal dato? Y entonces, puede ser el número que está atrás de su tarjeta de crédito o débito. Si se fijan en la parte de atrás de todas las tarjetas, hay unos 4 números. Esos 4 números junto
con el número de su de cuenta, el número de la tarjeta, más la fecha de expiración y el banco, son elementos suficientes para hacer una transacción. A veces te piden el nombre del usuario, pues obvio lo saca, ¿no? Entonces, fulanito de tal, etcétera. Entonces, con toda esa información obtienen y hacen el hackeo. A eso se refiere la ingeniería social. Muchas veces cuando llaman, la gente, damos demasiada información. Ah, ¿a dónde hablo? Ah, habla a la casa de fulanito de tal. Fulanito de tal. Del S. Ah, bueno. Entonces, puede equivocarse. Y buscan en Facebook. Ah, fulanito de tal. Que vive en donde, en México. Porque hasta ahora si ven los identificadores de llamadas de los celulares y eso, si tú puedes meter hay una página, por ejemplo, que yo utilizo mucho con eso que se llama Teltelos, y te puede decir en dónde está, desde dónde te están llamando. Entonces te pueden dar, es más, hasta si ya tienen un registro de quién entra, pueden saber exactamente dónde puedes, dónde está la información. Entonces pueden irte hablando, obteniendo datos, etcétera, y obtener la información sensible entre eso. Oiga, no está fulanito, no está tiene perros, gatos, y entonces te preguntan, quiere utilizar esto, no está interesado en las condiciones. Por ejemplo, otra de las cosas que se tiene es que mucha gente, cuando habla, decimos sí, está bien, acepto, etcétera. Hay que evitar decir esas palabras cuando algún vendedor, alguien les llame. ¿Por qué? Porque ahora se puede grabar y entonces ya existe autorización biométrica. Entonces con la voz tú puedes insertar un segmento de sonido de, quiere comprar, registrar este préstamo a nombre del señor Macaquicos. Sí, porque está grabado. ¿Y usted cómo se llama? Ah, me llamo fulanito de tal. Ya está grabado. Entonces todos esos datos se pueden armar en eso y hacer lo que hicieron, como que se conoce como el ataque de Freeman. Porque eso hicieron, agarraron la voz de Freeman, cortaron todos sus pedazos y lograron entrar en el celular del señor, que tenía acceso biométrico con voz y con imagen. Entonces es eso y la ingeniería social. Además, mucha gente somos muy comadritas, o sea, nos empiezan a hablar bonito y empezamos a mencionar, no, que tengo, que debo, que esto, que aquello, etcétera, y damos mucha información, dónde vives, qué haces, qué no haces, qué tienes, qué no tienes, etcétera. Y eso pasa. Tal es así que vean cuánto fraude bancario, fraudes de ventas, etcétera, están al por mayor. ¿Basado en qué? En ingeniería social. Les digo, y es la forma más fácil. Ay, oye, manis, préstame la cuenta, dame el password, luego te lo devuelvo, etcétera, y es eso, y lo dejan. Y asumen que le va a hacer buen uso. No hay garantía de eso. Mi ex jefa, que también de clase, decía que ella, que podía prestarnos todo menos tres cosas. El coche, el novio y el password. Y de los dos primeros tenía dudas. Entonces ahí ese es cómo funciona la ingeniería social. Oiga, ¿Dudas? ¿y usted, bueno, qué opina? O sea, ¿cómo se combate este tipo de cuestiones
para pues, evitarlas. En primer tienes que tener localizadores de llamadas para evitar que te estén fastidiando, saber quién te habla. Yo, por ejemplo, para este celular que tiene soporte, yo utilizo un programa, en este celular uso un programita que se llama Truecaller y me ha funcionado bastante bien. Entonces ya puedo ver quién Profe, puedo ver quién está intentando. Y dos, nunca digan sí, acepto o eso. Si hablan, hablo con fulanito de tal, ¿qué desea? ¿Qué busca? ¿Cómo le puedo ayudar? Nunca digan, ¿es usted fulanito de sutanito de tal? Sí. Ahí eso puede quedar grabado. Así le hicieron un compa, lo cambiaron a Movistar. ¿Perdón? Sí, le hicieron un amigo, lo cambiaron a Movistar. Sí, es que creo que alguien dejó abierto el micrófono y está y se está viciando. Ahora sí, quien vaya a hablar, puede hacerlo. Bueno, entonces, por ejemplo, con esto, entonces puedes saber quién diablos te está hablando. Y no se crean, a mí me ha tomado por Perdón, profe, sorpresa. se acabó mi compu. ¿Manda usted? Perdón, es que se acabó mi compu. No, le decía que así le hicieron a un compa, lo cambiaron a Movistar. Sí, porque si tú dices sí, ellos lo graban y entonces pueden pegarlo y decir, ¿quiere cambiarse a Movistar? Sí. Y te fuerzan. A Y mí, otra cosa, profe, y una vez, entonces, perdón, entonces se le llama flasheo a cuando se hackea un dispositivo mediante memoria. no. Flasheo es el término que se utiliza para actualizar un chip de flash, generalmente el BIOS, los BIOS de eso, generalmente las chips de configuraciones de los equipos. Ese es el término flasheo. Guardas. Cuando profe, dicen, por ejemplo, en los celulares flashean, se refiere a que grabas en el BIOS de la computadora o del celular una nueva versión del software que ejecuta. Entonces, una nueva versión del sistema operativo y eso. Pero puedes tú flashear, es decir, ponerle una nueva configuración que te permita utilizar un celular que está bloqueado. Pero esa es una forma de flasheo de algo. Flasheo es nada más, técnicamente es nada más almacenar información en una memoria ROM, flash BIOS o ROM, para su utilización, punto. ¿Qué tipo? Eso ya depende de cada quien. Es lo que les decía, la computación es como un martillo. ¿En qué puedes utilizar un martillo? Para clavar un clavo, para componer una silla, etcétera, para hacer una escultura, para romperle la cabeza a alguien. ¿Tiene la culpa el martillo? No. ¿Quién la tiene? El que lo empuña. Igual pasa con la computación. ¿Dudas? yo tengo una. ¿Sí? Escucho. ¿Usted ha escuchado de los buceos y de los soportes de WhatsApp que los sacan para quitarlos, los números? ¿Los qué, perdón? Ajá, o sea, sacas el soporte de un número de teléfono y lo eliminas o quemas los códigos de WhatsApp y te quedas sin número.
Bueno. Lo que pasa es que WhatsApp es una aplicación que no tiene nada que ver con con tu número de de, de de tarjeta o de SIM. En la SIM, que es que es lo que se pone a los celulares para que tengan la línea, en realidad es un ID, es un identificador, el cual la telefónica lo tiene registrado, puede obtener de ese ID, dice, está casado con este número, con esta comunicación. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay algunos ataques de WhatsApp, o sea, tú abres un mensaje de WhatsApp, me llegó el mensaje de fulanito de tal, o de sutanita de tal. Dice, checa este mensaje, o te mando una imagen muy monona de él o de ella en pelotas. Y lo abren, o el chisme. Entonces se ejecuta un código. ¿Qué es lo que busca ese código? Obtener la información de la SIM. Entonces tú puedes clonar esa SIM, es decir, conectarlo y utilizarlo en paralelo, o bien copiar ese dato, mandárselo a alguien y borrar el dato de la SIM. Y entonces tú ya quedas desconectado de la red. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces pedir, si llega a pasar eso, pedir que se bloquee la línea, volver, comprar una nueva SIM para que se meta el nuevo código, etcétera, porque la otra ya está vulnerado, no sirve, y entonces volverlo a casar. Es lo que se tiene. Obviamente, pues tienes que limpiar si ya se metió eso, lo más recomendable es borrar el WhatsApp, checar de las configuraciones, tener un antivirus, un anti-spyware en el celular. Mucha gente no lo hace. Mucha gente cree que los celulares son libres de virus, y no, al contrario, son más sensibles. Entonces no tienen la precaución de correr un programa antivirus dentro del celular. Bueno, y en ese caso no puede recomendar números digitales, números virtuales para que ya no le haga eso. Bueno, ¿Cómo que números virtuales? ajá. Tú puedes hacer un número virtual. Digamos, nosotros somos de México, tenemos terminación más 52. Pero puedes hacer números virtuales que tengan más 994. Y aparte Sí. tener 5 WhatsApp diferentes. Uno que es inmune, uno que es plus, uno normal y otros diferentes que es para que no te lleguen binarios y no se te trabe el teléfono. Sí. Ok. Espérame. Ya te voy entendiendo por dónde te refieres. Pero ojo, si tú recibes un número que empieza con 900, ¿no vas a sospechar? No, sí, yo me refiero que sí. O sea, yo tengo bueno, puedo tener un número así y, y no es mejor para que no me pase nada. Porque aparte que ese no lo tengo en la telefonía, sino que es virtual, no pasa nada. Sí, puedes hacerlo. El problema es que los demás no necesariamente van a considerar tus acciones como inocentes. Ese es el pequeño problema, que cuando, por ejemplo, si tú te quisieras contactar conmigo y veo que tiene 900 y eso, pues van a saltar las alarmas y te voy a batear. O digamos, si tengo el de Estados Unidos que es +1. Sí, tú puedes tener de varios, pero inmediatamente te va a hacer brincar una llamada de +1 que te hace pensar Que es de Estados que Unidos y que viene de foráneo a México. Bueno, que viene a México. así es. Creo que es lo que hacen Que los además, que están si tú le hablas, por ejemplo, hay otra cosa que no saben. Por ejemplo, quienes tienen chips o celulares chinos, y eso lo vimos con un M4, de esos que venden en Walmart. ¿Qué pasaba? Que tenía, además de que tú bajabas tu WhatsApp, tu aplicación, y hacía llamadas a China, llamadas telefónicas, hablaba a China. Por eso de repente le ponían la tarjeta de 100 pesos y en menos de un día, sí, ya se había acabado.
porque el mismo celular intrínsecamente hacía llamadas a China. Entonces, imagínate, te llega una llamada de Estados Unidos. Bueno, en WhatsApp no hay problema porque tú puedes hacerlo vía datos, pero ¿qué tal si intenta llamarte? Entonces ya es una llamada internacional tarifable y cobrable y que te cuesta un ojo de la cara. Entonces, por eso se tienen las dos. Sí, puedes recibirlo y todo, pero pues digo, a menos que tengas parientes en Estados Unidos o que tengas a tu novia rusa por allá, pues no, es muy difícil que en condiciones normales recibas una llamada así. Inmediatamente la tomas con pinzas. Pero bueno, sí es posible, sí es posible. Pero es algo que debe de validarte también, no solamente tú, sino el que recibe tu llamada. Pero bueno, ¿dudas? ¿Sí quedó claro? O sea, técnicamente, en resumen, técnicamente sí se puede. Que te lo acepten ya es otra cosa. ¿Quedó claro? Sí, ¿Están vivos? profesor. Ah, Sí. bueno. Profesor, Sí, porque ya los veo con ganas de irse a festejar y Halloween o algo así, ¿no? Ahora que ya No, no, están no. las fiestas. ¿Mande? No. Sí. Hay COVID. Profe, Bueno, respecto a lo que mencionó, yo escuché el caso de que según Xiaomi hacía eso respecto a la información, que cuando mandabas un mensaje o algún tipo de dato importante se mandaba a los servidores de China y de ahí se mandaba al usuario final. ¿Cómo podemos detectar que hay un tráfico de datos hacia China? en el caso de Xiaomi, ya se lo vi mucho. Hace hace más o menos un año, hermano, le regalaron en un Xiaomi. Pues muy padre y todo funcionaba y eso. Pero pues vio que había tráfico este año y lo empezó a bloquear. Él metió un VPN, una VPN. ¿Qué es lo que hace la VPN? La VPN te filtra el tráfico. Casi todos los celulares, con eso tú puedes definir qué sale a internet y qué no. Qué sale por medio de tu red Wi-Fi o qué sale dentro de tu red 4G o 3G. Entonces, ¿qué es lo que te va a cobrar Telcel, vamos, para que me entiendan? Telcel o Movistar, etcétera, por datos que salen. Entonces se dio cuenta de que había aplicaciones que querían salir hacia internet. Entonces, ¿qué hizo? Deshabilitó todas las aplicaciones de la tienda de Xiaomi que no tuvieran que no fueran estrictamente necesarias, y aquellas que fueran necesarias les bloqueaba la salida por el 4G, nomás podían salir por el Wi-Fi y lo dejó al mínimo. Y no bajó nada de la tienda de Xiaomi. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones de la tienda de Xiaomi tienen un spyware que le habla a China. ¿Qué hizo? Bajó las aplicaciones de la tienda de Google Play o bajó los APKs directamente y los instaló y ya no y con las aplicaciones pero no de la tienda de Xiaomi, y con eso se evitó el problema de estar enviando información. Entonces, vulgo, no instale nada de la tienda de Xiaomi, nada de la tienda de eso. Si hay su equivalente en Google Play, etcétera. Oye, que te pueden estar espiando, sí, pues ya lo digo, ya lo demostró Snowden, todo el mundo te espía, pero ¿quién quieres que te vea las anginas? ¿Los chinos o los gringos? Ese Ya es es un a dilema su gusto.
Ese es un dilema que había en Reddit, donde decía, Mande. ese es un dilema que vi en Reddit que decía, ¿qué prefieres? Ajá. Que el gobierno, o sea, que una institución como Huawei, que al final del día, no sé cómo se diga, está patrocinada por el gobierno chino, digo, no, sé que no es la palabra correcta, pero, o sea, que tiene vinculación con el gobierno, o una empresa como Apple, como Samsung, que igual no es americana, pero es asiática, que al final del día lo único que quieren son tus datos para, pues, mejorar su marketing, o sea, entonces, ¿qué quieres? Pues lo que pasa es eso. A ver, ¿qué quieren? Mira, si ustedes lo que quieren es tener un celular completamente seguro, consiga, creen o consígase un Raspberry. Raspberry. Esos celulares son, como instalaciones de OS de Linux. Instala lo que quieres y si no lo sabes, no lo puedes instalar. Así. O sea, si es lo suficientemente tonto para no saber cómo instalar un paquete, eso no lo puedes instalar. Esa es la lógica de BSD. Y bajo esa lógica, ese celular. Entonces vas instalando todo lo que necesites para hacer y puedes bloquearlo. Pues siempre va a haber información. De hecho, ustedes generan información en sus celulares. El que se conecten, el que usen su cuenta, etcétera, pueden verlo. Nunca han checado su cuenta de Google, de Facebook, etcétera, en el historial. Por ejemplo, Google puede localizar, tiene un historial de hasta posiciones GPS que ha marcado su celular. Entonces pueden ver en dónde ha estado su celular en los últimos 15 días, en la última semana, y pueden determinarse con eso qué hacen. Por ejemplo, déjenme pensar, posición GPS, si ustedes obtienen una posición GPS de alguien entre las 10 o 12 de la noche o 5 o 6 de la mañana, ¿en dónde creen que esté? Típicamente, pues en su casa, ¿no? En un lugar que llama casa. Si, por ejemplo, de las 7 o de las 8 de la mañana la posición GPS marca la FES Acatlán o cerca de la zona de la FES Acatlán, ¿qué creen que pueda estar? Pues estudiando o trabajando, ¿no? Entonces con eso vas construyendo perfiles. Ustedes, por ejemplo, cada juego, el tipo de juego que descargan, etcétera, les va diciendo qué tipo de persona es, los anuncios, etcétera, lo que ven en YouTube. Por ejemplo, cuando se meten a YouTube y ven algunos videos, siguen saliendo de ese tipo de videos. Entonces se va cazando, va creando un perfil de ustedes. Las búsquedas que hacen en Google, apenas se acaba de anunciar que van a borrar, y eso entre comillas, todas las búsquedas de Google que han hecho. Entonces, si pueden checar en su cuenta de Google, en los historiales, en la administración van a poder ver qué han buscado en los últimos meses, qué términos, qué etcétera. Y entonces, con ese tipo de datos, pueden darle un perfil. Ah, pues se la pasa viendo Hello Kitty. Ah, le gustan los animes, etcétera. Es chica. Ah, pues debe ser una chica que le gusta. ¿Es chico? Ah, puede ser gay. Entonces hay que pasarle esto. O le gusta esto, aquello y lo otro. Entonces todo eso va haciendo un perfil de ustedes y todo eso se vende. De hecho, acaban de anunciar antes que unas aplicaciones de Facebook fueron botadas. ¿Por qué? Porque agarraban la información y lo enviaban. Lo del famoso Cambridge Analytica, la información de dónde se meten, qué hacen, etcétera. Esa información puede ser peligrosa, sí. Es más, busquen el incidente de Addison Mac, que es que una página igual que Tinder. ¿Qué pasó? Mucha gente se conectaba, tenía registros. El día que salieron esos registros,
si podías checar el correo, ya sabían quién andaba buscando esa página del que te tenía, era famosa porque lo que te decía, ¿quieres registrarte? Ah, bueno, tienes que estar casado y que quieres engañar a tu pareja. Entonces imagínense, todos los que estaban ahí registrados en esa página, bajo qué estatus caían. Entonces hasta hubo suicidios, bueno, fue el caso. Entonces toda esa información cuesta y es dinero, es oro, ¿no? Piénselo tantito, ya para terminar con este tema de ahorita de la clase. Piénselo, ¿qué información tienen en sus celulares que han navegado, etcétera, que nadie más quiere que sepa? Ahora, y si esa información se sabía, ¿qué pasaría? Eso es lo que no, eso es lo que se hace interesante, ¿no? Entonces, esto les digo, el hardware tiene muchas asegúnes y obviamente el software es lo que hace esta unión, y entonces hay muchos problemas que el hardware afecta al software y viceversa. Entonces, tomen eso en cuenta. Ah, y no, y no, y no, y no se les olvide, y piénsenlo, analícenlo, no me crean, búsquenlo del Robert Docky, búsquenlo del USB Killer, búsquenlo del historial de búsquedas de Google, etcétera, y van a encontrarse muchas cosas interesantes. Y bueno, por último, no se les olvide anotarse, y pues nos vemos el 3 de noviembre en elecciones gringas, y después de eso que se la pasen bien en su Halloween, etcétera. Tengan cuidado cuando vayan a pedir coronavirus, digo, calaverita, y y no se les olvide lo de la tarea. Diviértanse. Y bueno, ya quienes ya terminan, pues ya pueden irse para que se tomen su café y su atole. Gracias, Luego. profesor. Hasta luego. Dale, profe, gracias. Luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Bueno. Nos vemos, profe. Le ha hablado Nos vemos. Dross. Le deseo buenas noches. Bueno, buenos días, Gracias, profe. De nada.